Hola, ¿cómo están? Estamos una semana más aquí en las conversaciones con John y Johnny. Esta semana le traemos una nueva historia de la vida de David, una historia sobre pedir, escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Sí? Esta historia la podemos encontrar en 1 de Samuel 23, del 1 al 14. Y vamos a pedir que Johnny nos cuente la historia. Bueno, se acuerda que la última vez que hablamos, David había dejado los filisteos donde estaba escondido, se fue a dejar a sus papás con los moabitas y ahora estaba en el desierto con sus hombres. Y estaba escondido ahí en el desierto, escondiéndose de Saúl. Y escuchó David que los filisteos habían atacado la ciudad de Keila. Entonces David preguntó a Dios, ¿debo atacar a los filisteos y rescatar a la gente de Keila? Keila era una ciudad de Judá, del tribu de David mismo. Y Dios dijo que sí. Entonces David dijo a sus hombres, vamos a atacar a los filisteos y rescatarlos de Keila. Pero los hombres dijeron, pero si tenemos miedo aquí de Saúl, ¿cuánto más miedo vamos a tener atacando a los filisteos? No queremos ir. Y David preguntó a Dios otra vez, y Dios dijo que sí, que vaya. Entonces David llevó a sus hombres y les atacaron a los filisteos, les derrotaron, le recuperaron los granos de Keila, le recuperaron mucho ganado y se fueron a vivir con los de Keila, ahí en la ciudad de Keila, que era una fortaleza. Cuando Saúl escuchó eso, alguien le llevó noticias a Saúl y él dijo, ajá, ahora lo tengo a David, él está en una ciudad con murallas y no puede escapar, yo voy a cogerle ahí. Y David escuchó que Saúl vino con todo su ejército. Y David preguntó a Dios. David tenía ahí con él el sacerdote que había escapado de Saúl. Le preguntó que le preguntara a Dios por él. Primeramente, si Saúl iba a venir. Y segundo, si los de Keila iban a entregarle a Saúl. Y Dios dijo que sí, Saúl viene. Y David regresó a preguntarle, y los de Keila, los aquí van a entregarme a él, y Dios dijo que sí. Entonces David llevó a sus hombres afuera de esta ciudad y se fueron otra vez al desierto para esconderse de Saúl. Y cuando Saúl escuchó que David había salido de ahí, dejó de venir en contra de Keila. Esa es la historia para hoy. Muy bien, entonces tenemos aquí varios puntos que queremos tratar. Sí, como decíamos, es diferente, ¿no? Una cosa es pedir, otra cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. Podemos hacerlo todo en conjunto, pero es necesario hacer los tres porque Dios nos habla. Dios está ahí para hablarnos a través del Espíritu Santo también. Una de las cosas que queremos tratar aquí es que a pesar de nuestra desobediencia, así como pasó con David, él había desobedecido antes, él había mentido antes, ¿sí? A pesar de eso, y también había ido a los filisteos, todo eso, creo que fue desobediencia. ¿Sí? Entonces, a pesar de todo esto, aún David estaba pidiendo a Dios y aún Dios le estaba respondiendo porque estaba haciendo las cosas como Dios quería en ese momento. Entonces, lo que me da a entender aquí es que a pesar de en qué situación estemos, si nosotros cambiamos y tratamos de hacer las cosas diferente y pedimos ayuda a Dios, Él nos va a escuchar y Él nos va a dirigir para saber. Desde ese momento. Desde ese momento. Muy no bien. Importa nuestro pasado, así no importa el pasado de David también. Desde ese momento Dios le estaba guiando. Y quizás si hubiera obedecido antes, Él hubiera estado en otra situación diferente. Sí. No sabemos. Sí. Pero en esta situación Muy Él probable. ya lo está. Ya está pidiendo por ayuda de Dios y Dios le está ayudando. Y veamos un versículo en el Nuevo Testamento. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Ahí vemos que las ovejas oyen la voz y obedecen y siguen. Aunque a veces esté una perdida por ahí, pero cuando escuchamos la voz de Dios, le seguimos, dice este versículo. Pero es muy importante poner nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Especialmente encontramos la voz de Dios en las Escrituras. Ahí encontramos lo que Dios quiere decirnos por medio del Espíritu Santo. Claro, como le dijimos al principio, ¿no? Una cosa es pedir, otra cosa es escuchar y también otra cosa es obedecer. Este proceso necesitamos hacer con la palabra de Dios también. ¿Sí? Otro de los puntos que nosotros queremos tocar aquí también es que incluso haciendo la voluntad de Dios, las cosas no siempre van bien. Si vemos, ¿no es cierto?, que que David
pidió a Dios sabiduría para saber qué hacer, si ir a enfrentar a los filisteos o no. ¿Sí? Y pues Dios le respondió, y de ahí escuchó David y obedeció David, ¿cierto? Que debía de ir y luchar con ellos. Pero después de esto, ¿qué pasó? Saúl vino en contra de él. Saúl lo vio que estaba atrapado ahí en una ciudad y que no podía escapar fácilmente de ahí, y vino para buscarlo. Entonces, y de los mismos que David había rescatado iban a traicionarlo. entonces la situación se volvió en contra de ellos, ¿no es Sí. cierto? Se volvió en contra, entonces podemos decir de que a veces va a pasar este tipo de cosas y que personas también van a pasar, van a estar en nuestra contra, a pesar de que estemos ayudándoles también. Sí. Ese es nuestro siguiente punto también, ¿no? Que las personas a veces cuando les ayudamos nos pueden traicionar también, ¿sí? Hay que estar atentos también a eso, pero no por eso debemos de dejar de ayudar a las personas, sí. O no por eso también debemos de alejarnos después y decir, bueno, ya no quiero ayudar a más personas o a esa misma persona, sí. Porque debemos de saber de hacer el ejemplo de Dios, tomar el ejemplo de Dios, que a pesar de que David le traicionó, David no estaba haciendo lo que él quería que haga después, cuando él ya estaba obedeciendo su voz, escuchando su voz, él ya estaba de nuevo con él. Y aún ahí Dios le ayudó, y aún cuando tenía que salir. Ese no era el lugar donde Dios quería que se quedara, y Dios te guía, ¿no? Hay otra historia en la Biblia que me hace pensar en eso, que solo porque escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice no nos da una vida tranquila, sin problemas. Saúl y Silas claramente escucharon la voz de Dios diciendo, vayan a Macedonia. Se fueron a Macedonia, ahí comenzaron a predicar en Filipos, había buenos resultados, pero después fueron echados en la cárcel, golpeados hasta que estaban sangrando, echados en cepos en la cárcel, pero haciendo la voluntad de Dios. Solo porque hacemos la voluntad de Dios no quiere decir que no vendrá problemas en nuestra vida. Tenemos que estar preparados por problemas aun cuando estamos en la voluntad de Dios. Gracias por ver este video. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video más de la historia de David. Esperamos que están beneficiando de estos videos y disfrutando las historias de David. Hay mucho más en la vida de David que vamos a descubrir en el futuro, y espero que sigan escuchando. Que pasen bien, chao. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Te veo en los momentos